yo soy el malo por ponerme a mí mismo primero. Aunque me costara la relación con los que más amaba desde que era pequeño, siempre sentí que no importaba cuánto me esforzara, mi hermana era la favorita. Ella era la mayor, siempre recibía los regalos, la atención y hasta la admiración de mis padres. Todo lo que hacía, por simple que fuera, parecía ser algo extraordinario. Y yo, bueno, yo era el hermano que se quedaba en las sombras, el que tenía que trabajar para tener lo que quería. En la escuela era igual. Mientras ella tenía todo lo que deseaba, yo tenía que esforzarme más que nunca. Recuerdo que en el colegio, cuando veía a mis compañeros con ropa nueva, zapatos bonitos y cosas que mis padres no me daban, sabía que tenía que trabajar. Desde que tenía 15 años, ya buscaba trabajos temporales para ayudarme a comprar lo que necesitaba y hasta para tener algo de dinero para disfrutar, aunque fuera un poco. Sin embargo, siempre había algo que me dolía. A veces, cuando recibía mi sueldo, mis padres pedían que le diera parte de mi dinero a mi hermana para que ella pudiera comprar cosas para ella, incluso si no lo necesitaba. Yo no podía quejarme porque, según ellos, era lo justo. Mi hermana siempre fue la princesa de la casa, la que merecía todo. A mis 18 años, algo en mí explotó. Estaba harto. Mi hermana había terminado la universidad sin tener que mover un dedo, mientras que yo, a pesar de ser más aplicado, no tenía ni siquiera el apoyo de mis padres para pagar mi matrícula. Un día, después de una discusión con mi madre, decidí que ya no podía más. Si mis padres no creían en mí, si siempre me comparaban con ella, entonces era hora de tomar el control de mi vida. Esa misma noche, agarré lo que pude, tomé algunas ropas y me fui. Salí de la casa sin mirar atrás. No tenía idea de lo que me depararía el futuro, pero al menos no viviría bajo la sombra de mi hermana, ni seguiría siendo el segundo en todo. Al principio fue difícil, vivir solo, sin apoyo, sin nadie que me diera una mano. Tuve que alquilar una habitación pequeña en una pensión barata. Comía lo que podía y, aunque mi situación no era ideal, me sentía más libre que nunca. Trabajé en lo que pude. Limpiaba oficinas, daba clases particulares de matemáticas, trabajaba de mesero en un restaurante. Cada peso que ganaba lo ahorraba, no quería pedirle nada a nadie. Y mientras trabajaba, mis pensamientos no dejaban de rondar. ¿Por qué mi hermana tenía todo y yo nada? ¿Por qué tenía que luchar tanto para conseguir lo que otros conseguían con solo pedirlo? Pero, a pesar de todo, no me rendí. Sabía que, si quería tener una vida mejor, tenía que seguir luchando, estudiar y demostrarles que podía hacer algo grande sin su ayuda. Cada día, me levantaba temprano, me iba a trabajar, y por la noche estudiaba en los libros que había conseguido prestados. Tenía una meta, graduarme, tener un título y lograr algo que nadie pudiera cuestionar. Años pasaron, y mi esfuerzo comenzó a dar frutos. Mis calificaciones mejoraron, y con el tiempo, logré terminar la universidad. No fue fácil, pero el sentimiento de ver mi nombre en el título fue algo que nunca olvidaré. Al final, me convertí en un profesional exitoso, con un trabajo estable y respetado, todo gracias a mi esfuerzo y dedicación. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Aunque mi familia nunca estuvo ahí cuando más los necesité, comenzaron a aparecer una vez que todo empezó a ir bien para mí. Mi hermana, que siempre tuvo todo servido, comenzó a acercarse, buscando mi ayuda para pagar sus deudas. Mis padres también, después de todo, querían que los ayudara con los gastos de la casa, pero yo ya no era el mismo chico que una vez había sido humillado por ellos. Ahora tenía la voz para decir no, y lo hice. Poco a poco, empecé a darme cuenta de lo que realmente significaba la familia para mí, y lo que era la verdadera fuerza, la que se encuentra en uno mismo cuando decides levantarte, sin depender de nadie. A mis padres no les pedí nada, ni a mi hermana. Simplemente me limité a hacerles saber que mi éxito no era algo que debieran esperar de mí, sino que era producto de lo que había trabajado y luchado solo. Pero la lucha no terminó ahí. Con cada éxito, también llegó la envidia, la traición y más problemas que me hicieron cuestionarme hasta qué punto mi éxito podría valer la pena. La vida nunca ha sido fácil para mí, y después de salir de la casa de mis padres, todo se convirtió en una lucha constante. Recuerdo que, al principio, mi único objetivo era sobrevivir. Apenas tenía dinero para pagar la pensión en la que vivía, y la comida era un lujo que a veces me veía obligado a saltarme. No tenía amigos cercanos, ni un lugar al que ir para sentirme cómodo. Todo lo que tenía era mi voluntad de salir adelante, aunque en esos momentos era difícil ver un futuro brillante. No quiero que piensen que todo fue difícil solo al principio, porque,
honestamente, a lo largo de los años, la soledad y las dificultades fueron mis compañeros constantes. A medida que pasaban los días, las semanas y luego los meses, la vida me tiraba de un lado a otro. Perdí trabajos, enfrenté la discriminación, el rechazo y los comentarios despectivos de aquellos que pensaban que yo era solo un chico más que se estaba perdiendo por no tener los recursos suficientes. Cada vez que alguien se burlaba de mí por tener que trabajar en una cafetería o hacer lo que fuera necesario para sobrevivir, sentía una punzada en el pecho, como si el mundo estuviera recordándome mi lugar, mi estatus, mi inferioridad. Pero lo que más me dolía era no tener a nadie para decirme que lo que hacía valía la pena. Solo mi cabeza y mi corazón seguían luchando, aunque ambos dudaban a menudo de si valía la pena seguir. Hubo un momento que, por poco, me rompí. Estaba en mi habitación, rodeado de libros viejos y el ruido del tráfico de la ciudad, cuando recibí una llamada de mi madre. Me decía que mi hermana había perdido su trabajo y que estaba en problemas. Me pidió ayuda, algo que nunca había hecho antes. Por un momento, sentí la presión de ser el hermano bueno que tiene que sacar a la familia adelante. Pero, al mismo tiempo, una ira se apoderó de mí. ¿Por qué tenía que ser yo siempre el que ayudara a los demás? Después de todo lo que pasé, ¿por qué ella, que nunca tuvo que luchar por nada, podía venir a pedirme ayuda? Mi respuesta fue tajante: aunque a mi madre le doliera, no te puedo ayudar. No soy tu salvavidas. La llamada terminó, y con ella, también se terminó cualquier ilusión de que las cosas pudieran cambiar. Mi familia seguía viviendo en su burbuja, sin comprender nunca la lucha real que estaba viviendo. Pero, en lugar de dejarme llevar por la ira, decidí usarla para seguir adelante. Esa misma noche me pasé horas investigando nuevas oportunidades laborales, buscando algo que me permitiera avanzar. Y entonces lo encontré, una empresa que se especializaba en inversiones. No sabía si me darían una oportunidad, pero esa posibilidad fue la que me mantuvo despierto, trabajando hasta altas horas de la noche, preparando mi CV y armando una carta de presentación que me hiciera destacar. Fue uno de esos momentos en los que no puedes permitirte dudar ni un segundo, porque si lo haces, te arrastras hacia la desesperación. Cuando recibí la llamada de la empresa, diciéndome que había sido seleccionado para una entrevista, mi corazón latió con fuerza, pero el miedo no desapareció. Estaba aterrorizado de que no me aceptaran, de que fuera a ser otra de esas ocasiones en las que el destino me demuestra que mis esfuerzos son en vano. Pero algo dentro de mí me dijo que esta vez sería diferente. Fui a la entrevista con todo lo que tenía, mi determinación, mi experiencia autodidacta y mi capacidad para aprender rápidamente. Recuerdo que el entrevistador me preguntó por qué me interesaba el puesto, y sin pensarlo, respondí: porque tengo una vida que cambiar, y no voy a dejar que nadie me diga que no puedo hacerlo. La respuesta resonó en la sala, y por primera vez en años, sentí que me habían escuchado. 2 días después, me ofrecieron el trabajo. Era un paso pequeño, pero significativo. A partir de ahí, todo empezó a cambiar. Mi vida, que parecía estancada en un círculo de luchas constantes, empezó a dar giros inesperados. Pero eso no significaba que fuera a ser fácil. A pesar de que empecé a ganar dinero y a obtener cierta estabilidad, la carga de las expectativas de los demás se hacía cada vez más pesada. La gente no paraba de hablar sobre mi éxito, pero sin saber lo que había costado llegar hasta allí. La idea de que mi vida ahora podía mejorar me llenaba de un profundo vacío. ¿De qué servía tener éxito si, al final, siempre era la sombra de los demás? El conflicto con mi familia se hizo aún más intenso cuando mi madre, después de enterarse de mi ascenso, comenzó a llamarme más seguido. Esta vez, no era para pedir dinero, sino para presumir de su hija, que parecía tener una vida perfecta. Mira cómo le va a tu hermana, está comenzando su propio negocio. Me siento tan orgullosa de ella, no sabes cuánto nos ha ayudado. Cada vez que escuchaba estas palabras, me sentía como si me estuvieran clavando un cuchillo en el corazón. La comparación nunca se detuvo, y cada avance que yo lograba, mi madre lo veía como algo que debía compartir con ella, como si fuera un trofeo de familia. Pero lo peor fue cuando mi hermana, después de años sin contacto, me llamó un día pidiendo un préstamo. Sabes que ahora estoy empezando mi negocio, pero no tengo suficiente dinero para financiarlo. Tú siempre has sido el inteligente, el que se fue y ahora tiene éxito. ¿No puedes ayudarme? Estaba claro que no lo hacía por cariño ni por necesidad genuina, sino porque siempre pensó que podía contar conmigo. La diferencia es que, esta vez, no podía callarme. ¿Sabes por qué no te voy a ayudar?, le dije. Porque cada vez que me necesitaste, me dejaste en el olvido. Porque nunca me importaste como persona, solo como el que podía resolver tus problemas. Y ahora, después de todo lo que he hecho para llegar aquí, me pides que te salve otra vez. No lo haré,
porque yo también tengo mis propios sueños y mis propias batallas. No soy tu salvavidas, y nunca lo seré. La llamada terminó con un silencio que parecía eterno. En ese momento, sentí que el pasado finalmente quedaba atrás. Todo lo que había construido, todo lo que había sufrido, finalmente me pertenecía solo a mí. No era la persona que todos pensaban que era, ni la que ellos querían que fuera. Ahora, por fin, podía ser yo mismo. Pero la vida no deja de sorprenderte. Los problemas siempre siguen, incluso cuando crees que todo está en orden. La verdadera prueba estaba por venir, y nada, ni nadie, podría prepararme para lo que se avecinaba a medida que avanzaba en mi carrera. Las cosas no mejoraban, aunque mi vida parecía tener un rumbo más estable. La gente comenzaba a reconocer mis logros, a decirme que era admirable, pero no sabían lo que había dejado atrás. A menudo, en las noches más solitarias, la soledad me golpeaba con fuerza. No estaba rodeado de amigos, ni de personas que realmente se preocuparan por mí. Mis compañeros de trabajo, aunque educados, nunca me trataron como igual. Para ellos, yo seguía siendo el chico de barrio que había tenido suerte, el que había hecho todo por su cuenta sin ningún tipo de ayuda. Pero nadie entendía cuán profundamente me había costado llegar a donde estaba. Hubo noches en las que me despertaba sudando, con el peso del miedo al fracaso apretándome el pecho. A pesar de que me estaba empezando a estabilizar, todavía no podía liberarme de la sensación de estar a punto de perderlo todo. ¿Qué pasaría si un día todo se desmoronaba y quedaba otra vez en la calle? ¿Qué pasaría si mis esfuerzos no fueran suficientes? Las dudas seguían acechando mi mente, como sombras que no dejaban de perseguirme. Mi familia nunca entendió esto. Cada vez que hablaba con ellos, me trataban como si todo lo que había logrado no fuera suficiente. Mi madre, aunque ahora me llamaba con más frecuencia, lo hacía para contarme historias de cómo mi hermana había ido a un evento de caridad o había hecho alguna obra benéfica, siempre dejando en claro que ella tenía el corazón más grande, que estaba haciendo las cosas bien. No podía evitar preguntarme, ¿por qué no podían verme a mí de la misma forma? Había pasado por tanto para llegar hasta aquí, había perdido tantas noches de sueño, tantas veces había estado al borde de caer, y todo lo que recibía a cambio era más comparación. La vida parecía querer recordarme constantemente lo que no era, como si los demás pudieran tener éxito sin tener que sacrificar tanto. A veces me sentía como una especie de monstruo, alguien que había llegado tan lejos pero de una forma tan solitaria que no sabía cómo compartir su triunfo sin sentirse extraño. Era como si el éxito no hubiera valido la pena si no podía compartirlo con alguien que realmente lo entendiera. La mayor parte de mi vida había sido una competencia sin fin, una constante comparación con los demás, y lo peor de todo era que parecía que nunca sería suficiente para demostrar que merecía lo que había logrado. Los logros ya no sabían a victoria. La gente me veía como el chico que lo tenía todo, pero nadie sabía la batalla constante que se libraba dentro de mí. Cuánto me costaba ser visto como alguien que había trabajado duro para llegar hasta ahí. Nadie entendía lo que implicaba ser el hermano menospreciado, el hijo que nunca había recibido el apoyo que necesitaba, el niño que había sido dejado de lado en favor de los demás. Todo empeoró un día cuando recibí una llamada de mi madre. Había estado enferma, y en un tono tranquilo, me pidió que fuera a visitarla. Yo no lo dudé ni un segundo. Tomé el primer tren disponible para ir a verla, pero cuando llegué, el ambiente era extraño. Mi hermana, esa misma que siempre había sido la favorita, estaba allí, sentada a un costado, observándome con una expresión fría. Me sentí incómodo desde el momento en que crucé la puerta, pero lo que realmente me dejó sin aliento fue lo que mi madre me dijo luego de los primeros minutos de conversación. Tu hermana tiene un proyecto grande. Se le ha dado una oportunidad que puede cambiarle la vida. Es hora de que tú también ayudes, ¿no crees?, me dijo sin rodeos. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? ¿Ayudarla? Después de todo lo que había pasado, de todo lo que había luchado, me pedía que ayudara a mi hermana a conseguir lo que siempre había querido. La misma hermana que nunca me apoyó, que siempre me vio como un estorbo, ahora me pedía que fuera su salvador. No pude soportarlo. Mi mente explotó con ira. ¿Qué esperas de mí?, respondí con voz temblorosa. ¿Que te dé dinero? ¿Que la ayude a seguir recibiendo los mismos favores que siempre recibió sin esfuerzo alguno? Después de todo lo que he hecho, después de todo lo que he luchado para estar donde estoy, ¿me pides que te ayude con ella? ¿A ti, que siempre me dejaste de lado? Mi madre, al escuchar esto, se quedó en silencio. No sabía qué decir, pero mi hermana, con una sonrisa que no me pareció sincera, intervino. No te preocupes, yo me encargaré de todo. No hace falta tu ayuda, ya tienes tu propia vida que vivir. Sus palabras me hirieron profundamente. ¿Cómo podía ser tan indiferente a todo lo que había pasado? ¿Cómo podía tratarme como si nunca hubiera importado?
La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Me levanté de la silla y, sin decir una palabra más, me fui. Fue la última vez que vi a mi madre de esa manera. Volví a mi casa sintiendo una mezcla de agotamiento y vacío. De nuevo, todo parecía desmoronarse. Pero, a pesar de todo, algo dentro de mí se despertó. El dolor que sentía por la indiferencia de mi familia no iba a hacer lo que me destruyera. Sabía que no podía seguir esperando que me entendieran. No podía seguir buscando su validación. Si había algo que había aprendido de todo lo que había vivido era que la única persona que podía entender mi lucha era yo mismo. Y, por fin, entendí que no necesitaba a nadie más para sentir que valía la pena. Decidí que la lucha por mi éxito no iba a ser solo por mí, sino por todas las veces que me dijeron que no podía lograrlo, por todas las veces que me hicieron sentir que no merecía estar donde estaba. Y aunque mi familia nunca me entendiera, nunca dejé de pelear por lo que quería. Lo que no sabía en ese momento era que esa conversación con mi madre marcaría el punto de no retorno. A partir de ahí, la batalla que estaba librando dentro de mí se intensificaría de formas que no podía imaginar. La indiferencia de mi familia, las miradas de desdén, los silencios que se convertían en cuchillos afilados en mi espalda, todo eso comenzó a hacerse más pesado. Mi vida había sido una cadena de batallas solitarias. Desde niño, siempre tuve que competir con la sombra de mi hermana, la hija perfecta, la que nunca necesitaba esfuerzo. Cada vez que veía cómo mi madre la admiraba, cómo mi padre la aplaudía por cosas que a mí me habrían costado días enteros de trabajo, me sentía más pequeño, más invisible. No podía evitar comparar. No podía evitar preguntarme por qué no podía tener lo mismo, porque mi esfuerzo no parecía ser suficiente. Recuerdo las Navidades, cuando era niño, como cada regalo bajo el árbol parecía destinado a ella. Yo, siempre el que se conformaba con lo mínimo, con lo que quedaba. No me importaba tanto no tener lo que quería, lo que realmente dolía era ver a mi hermana sonreír mientras todo lo que pedía se hacía realidad. Mientras tanto, mi madre siempre me decía que había que ser realista, que las cosas no eran fáciles para todos, que la vida no me debía nada. Pero no entendía, no podía entender que yo quería algo más, que no me conformaba con vivir una vida de sacrificios y renuncias. El tiempo pasó y, aunque me había ido de la casa, el peso de todo lo que había vivido no desapareció. Cada vez que veía algo que mi hermana lograba, cada vez que escuchaba hablar de sus éxitos, algo dentro de mí se desmoronaba. El pensamiento de que yo nunca sería lo suficientemente bueno, de que tal vez mi camino había sido el equivocado, se cernía sobre mí como una nube oscura. Había días en los que simplemente me sentía agotado. El trabajo, los estudios, la lucha constante por demostrar que podía ser algo más, todo eso me consumía. Dormía pocas horas, y cuando lo hacía, mis sueños estaban llenos de incertidumbre. Las noches en que no podía dejar de pensar en todo lo que había perdido, en todo lo que me había costado llegar tan lejos, me mantenían despierto. Todo parecía estar en mi contra, incluso cuando las cosas comenzaban a mejorar un poco. Era como si la vida me estuviera poniendo a prueba, constantemente. Y luego llegó el momento en que la presión fue demasiado. Comencé a dudar de mí mismo, a cuestionarme si realmente estaba tomando las decisiones correctas. El miedo al fracaso me abrazaba como una sombra, más profunda que cualquier otro miedo que hubiera sentido antes. Las noches en las que me sentía solo eran las más duras, aquellas en las que me sentaba frente a mi computadora y no podía avanzar, aquellas en las que sentía que todo lo que había trabajado se iba a desmoronar en un instante. Miraba mi cuenta bancaria, veía los números y sentía que todo el esfuerzo de años no valía la pena. A pesar de todo, no podía darme por vencido. Había algo dentro de mí que me decía que si dejaba de luchar, todo lo que había hecho hasta entonces sería inútil. Así que seguía adelante, día tras día, sabiendo que no podía rendirme, aunque la carga fuera cada vez más pesada. La vida, a pesar de sus golpes, no me iba a quitar el sueño de lograrlo, de conseguir todo aquello por lo que había sacrificado tanto. Un día, después de un largo día de trabajo, mientras volvía a mi departamento, me encontré con un mensaje que cambiaría todo. Era un correo electrónico con una propuesta de trabajo que parecía sacada de un sueño, una oportunidad en una empresa de consultoría financiera importante. El salario era justo lo que había estado buscando, y la posibilidad de demostrar todo lo que valía se encontraba frente a mí. Pero algo dentro de mí me frenó, una vocecita que me decía que las cosas no podían ser tan fáciles, que tal vez no estaba preparado para algo tan grande. Decidí dejar el miedo a un lado y aceptar. Si algo había aprendido en todo este tiempo era que la vida no te da oportunidades fáciles,
pero cuando finalmente las tienes, hay que aprovecharlas al máximo. Aunque no podía evitar sentir la presión, el temor de que todo fuera una fachada, de que quizás no era lo suficientemente capaz, tomé la decisión de seguir adelante, pero lo que no sabía era que este nuevo desafío sería solo el comienzo de una batalla aún mayor. El camino hacia el éxito nunca es sencillo, y aunque el futuro parecía prometedor, cada paso me llevaba a enfrentarme a nuevas dificultades. Y la vida, como siempre, seguía probándome, retándome a demostrar que realmente había aprendido algo de todas las caídas y decepciones que había vivido. A medida que los días pasaban, la presión se acumulaba. Aunque la oferta de trabajo era lo que había soñado, la realidad de enfrentarse a un nuevo ambiente, donde las expectativas eran altísimas y las críticas constantes, me estaba rompiendo. Cada día me levantaba con el estómago revuelto, temeroso de no estar a la altura. El simple hecho de ver a mis nuevos compañeros, personas con más recursos y conexiones, me hacía sentir aún más pequeño. Ellos no sabían lo que era trabajar toda la noche para pagar la renta, lo que era sobrevivir con $50 en la cuenta bancaria mientras intentabas hacer malabares con tus estudios, tu vida laboral y tus propios demonios. Recuerdo que una vez, durante la primera semana, me hicieron una pregunta que nadie me había dicho que sería importante. Me pidieron que hablara de una decisión financiera difícil que había tomado en el pasado. En mi cabeza, la respuesta era sencilla. Nunca había tenido mucho dinero para tomar decisiones grandes. Mis decisiones siempre eran sobre cómo conseguir lo suficiente para seguir adelante. Pero cuando abrí la boca, me di cuenta de lo vacío que sonaba. Mis compañeros tenían historias de inversiones, de negocios familiares, de contactos que los habían ayudado a llegar hasta allí. Yo solo tenía historias de noches sin dormir, de luchar por sobrevivir, de estar solo en un cuarto pequeño mientras veía que otros vivían la vida que siempre quise. Esa fue la primera vez que sentí que realmente no encajaba. No en la empresa, no en este mundo. La diferencia entre yo y ellos era abismal. Ellos estaban acostumbrados a la riqueza, al poder, a que todo les fuera fácil. Yo estaba acostumbrado a caer, a fracasar, a levantarme cada vez con más cicatrices, pero nunca sin seguir adelante. ¿Cómo podía competir contra eso? No pasaron muchos días antes de que las primeras críticas llegaran. Al principio fueron leves, comentarios sobre pequeños detalles en mi presentación, cosas que no había sabido hacer del todo bien, pero pronto se convirtieron en algo más personal. Recuerdo a uno de mis compañeros, un tipo que siempre se mostraba tan seguro, tan brillante, preguntándome en voz alta, ¿seguro que estás en el lugar correcto? Pareces perdido, como si no supieras qué hacer. Fue una de esas preguntas que te perforan el corazón y te hacen cuestionar cada decisión que has tomado. Lo peor es que no podía responderle. No sabía cómo defenderme, cómo mostrarles que yo también pertenecía allí, que mi trabajo no era por azar, sino por pura fuerza de voluntad, por todas esas veces en las que estuve al borde de rendirme pero seguí caminando. En los días siguientes, esa duda comenzó a crecer en mí. Cada correo que enviaba, cada reporte que entregaba, sentía que no era suficiente. Sentía la mirada de mis compañeros en mi espalda, como si pudieran ver a través de mí, como si supieran que venía de un lugar donde las cosas eran mucho más difíciles. Y la verdad es que lo sabían. Mi jefe, un hombre que se mostraba tan impasible, tan calculador, empezó a ponerme a prueba más y más, siempre con esa expresión fría que decía mucho más que 1000 palabras. Era evidente que pensaba que era un novato, que yo nunca iba a estar a la altura de lo que se esperaba. Lo sentía en cada reunión, en cada correo que no me respondía, en cada mirada que esquivaba cuando me veía entrar. Pero lo peor vino un mes después, cuando hubo una crisis interna en la empresa. Un gran cliente de la firma se fue y las consecuencias fueron inmediatas. La carga de trabajo aumentó exponencialmente, y yo, tratando de probarme a mí mismo, asumí más responsabilidades. Pensé que si demostraba mi valía en medio de la tormenta, tal vez podría ganar algo de respeto, tal vez podría, por fin, ganarme el lugar que sentía que me había ganado a pulso. Pero en lugar de eso, mi esfuerzo me quebró. No pude hacer frente a todo. Las horas extras se alargaban hasta la madrugada, mis ojos ya no respondían y la presión era tan abrumadora que mi mente comenzó a desmoronarse. Recuerdo una noche particularmente difícil. Había trabajado 20 horas seguidas para cumplir con un informe crítico. La fecha límite estaba cerca y sentía que no podía más. Estaba sentado frente a mi computadora, los dedos pesados, el cerebro agotado, y de repente todo se me vino abajo. Mi jefe me llamó para una reunión urgente. Pensé que era para felicitarme por mi dedicación,
por mi esfuerzo, pero cuando llegué a su oficina, la mirada que me dio fue de desprecio absoluto. Esto no está a la altura de lo que necesitamos. Te estás quedando atrás, dijo sin levantar la vista de sus papeles. Esas palabras fueron como un balde de agua fría. Todo lo que había hecho, todo el sacrificio, no significaba nada. No era suficiente. Me preocupa que no pueda seguir el ritmo de la empresa, continuó, y con esas palabras, algo dentro de mí se rompió. Esa noche, después de salir de la oficina, me senté en el borde de la cama en mi pequeño departamento, mirando al vacío. Todo lo que había logrado hasta ese momento parecía desmoronarse. Había trabajado tan duro por llegar hasta allí, había dejado mi familia, mi hogar, mi vida anterior para seguir este sueño, y ahora parecía que todo se desmoronaba. ¿De qué servía tanto esfuerzo si no lograba hacer lo que se esperaba de mí? Me sentí pequeño, insignificante, como si el peso de todo lo que había pasado en mi vida fuera ahora un lastre que no podía soltar. Pero lo peor de todo es que estaba solo. A pesar de todo, no podía rendirme. La voz de mi madre, las palabras que me había dicho cuando tenía 18 años, resonaron en mi cabeza. La vida no te debe nada. Y aunque en ese momento me parecía cruel, en algún lugar de mi ser entendí que tenía razón. La vida no me debía nada. Todo lo que quería, todo lo que esperaba, tendría que ganármelo, a costa de sangre, sudor y lágrimas. Pasaron semanas de lucha constante, donde cada día era una batalla que libraba contra mis propios demonios. La presión en la oficina se intensificaba, pero mi resistencia no cedía. Cada mañana, cuando el despertador sonaba, me arrastraba fuera de la cama, cansado, agotado, pero decidido. No podía darme el lujo de fallar, no después de todo lo que había dejado atrás, no después de todo lo que había sacrificado. Un día, después de una larga jornada, recibí una llamada. Era mi madre. Había estado evitando hablar con ella por miedo a que me viera quebrado, a que sintiera mi debilidad. Pero esa noche, algo me impulsó a contestar. La escuché, con esa voz cálida y reconfortante, pero también percibí algo en su tono, preocupación, tristeza. Hijo, ¿cómo vas?, me preguntó suavemente, como si hubiera sentido lo que estaba pasando. Cerré los ojos, tratando de mantener la compostura. No quería preocuparla, no quería que supiera lo difícil que estaba haciendo todo. Pero cuando la oí, esa voz que siempre había sido mi refugio, me sentí más vulnerable que nunca. Estoy bien, mamá, mentí. Pero ella me conocía mejor que nadie. No lo estás, ¿verdad?, dijo con una calma que solo ella podía tener. Recuerda lo que te dije cuando te fuiste. No te olvides de quién eres. No dejes que nadie te haga sentir que no eres suficiente. Eres fuerte, hijo, mucho más de lo que piensas. Esas palabras me hicieron volver a la realidad. Estaba tan absorbido en la lucha por encajar, por complacer a los demás, que había olvidado por completo lo que realmente importaba. No se trataba de encajar en un mundo que no era el mío. No se trataba de hacer todo lo posible por demostrarles a aquellos que me habían menospreciado que podía hacer lo que ellos querían. Se trataba de ser fiel a mí mismo, de no perderme en el camino. Mi madre siempre había sido mi ancla, y esa noche, me recordó que la única persona que necesitaba convencer de mi valor era yo mismo. El siguiente día, al llegar a la oficina, decidí cambiar mi enfoque. Ya no iba a esforzarme por ser lo que los demás querían que fuera. No iba a buscar la validación de los que solo veían números y logros. Decidí ser auténtico, trabajar con mi propia visión, aunque eso significara ir contra la corriente. Comencé a expresar mis ideas con más confianza, a compartir mis opiniones con seguridad, aunque sabía que no todos estarían de acuerdo. Algo dentro de mí comenzó a hacer clic, como si por fin estuviera liberando mi verdadero yo. Y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí en control de mi destino. Lo que sucedió después fue asombroso. Aunque al principio hubo resistencia, mis compañeros comenzaron a ver el valor en lo que tenía para ofrecer. Mis ideas, que al principio parecían poco convencionales, comenzaron a tomar forma, a ganar aceptación. A medida que pasaban los meses, empecé a notar una diferencia en la manera en que me trataban. No era el chico inseguro que se arrastraba por los pasillos buscando su lugar, ahora era alguien con algo que aportar. La presión ya no me aplastaba, en lugar de eso, me impulsaba a seguir adelante. El verdadero cambio llegó cuando un cliente importante entró en la empresa. Era el tipo de cliente que hacía temblar a cualquier firma. Durante la reunión, me dieron la oportunidad de presentar una propuesta que había estado perfeccionando durante semanas. Sentí que todo lo que había aprendido, todo lo que había sufrido, me había preparado para ese momento. Al principio, vi dudas en sus rostros, pero mientras hablaba, algo cambió. Mi propuesta comenzó a encajar, mi visión comenzó a resonar con ello. Cuando terminé, el silencio era profundo.
Y luego, la sonrisa de aprobación de los directivos. Fue en ese momento cuando supe que lo había logrado. Había llegado a donde siempre soñé, no porque encajara en un molde, sino porque había aprendido a moldear mi propio camino. Esa misma tarde, me dirigí a casa con una sensación de paz que no sentía desde hacía años. Mi madre me llamó, y esta vez no mentí. Le conté todo, la propuesta, el cliente, mi crecimiento. Ella escuchó en silencio, y al final, me dijo, con una voz suave pero firme, te lo dije, hijo. Siempre supe que llegarías lejos, porque nunca dejaste de ser tú mismo. No pude evitar soltar una lágrima, algo que no había hecho en mucho tiempo. Finalmente, logré lo que me propuse, ser dueño de mi vida, de mis decisiones, sin importar el pasado ni los obstáculos. Había empezado desde cero, sin nada, pero con el tiempo había construido algo que era verdaderamente mío. No se trataba de demostrarle nada a nadie, sino de ser fiel a lo que realmente era. Años después, cuando miro atrás, veo todos esos momentos difíciles, esos días en los que pensé que no iba a salir adelante. Y sin embargo, aquí estoy, no como la persona que los demás esperaban que fuera, sino como la persona que siempre fui, alguien que, aunque el mundo le dio la espalda, nunca dejó de caminar hacia su sueño.